Hola queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde siempre encontraréis las noticias más frescas, emocionantes y, por supuesto, exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los vídeos que publicamos. Estamos muy contentos de tener una comunidad tan activa y de poder compartir con vosotros las historias que más interesan a todos los fans de la televisión turca. Hoy traemos una noticia que ha causado un gran revuelo no solo en el mundo del espectáculo turco, sino también en las redes sociales de todo el mundo. La conocida actriz y figura pública Gül Özay ha hecho una serie de declaraciones que han puesto en el ojo del huracán a Hasan Sangu, otro de los actores más queridos en Turquía. Y como siempre, nosotros estamos aquí para daros todos los detalles sobre lo que está ocurriendo, lo que se dice en los medios y cómo está afectando a las carreras y vidas personales de estas dos grandes estrellas. Gül Özay, una de las actrices más reconocidas y populares de la televisión turca, ha causado un gran impacto con unas duras y sorprendentes declaraciones sobre Hasan Sangu, quien es también uno de los grandes nombres en la industria del entretenimiento turco. Özay no ha dudado en mostrar públicamente su descontento con la cercanía entre Sangu y Bahar Arduç, otro famoso actor que, en el pasado, fue el interés amoroso de Gül Özay. Este drama ha saltado rápidamente a los titulares de las revistas turcas y las redes sociales no han dejado de hablar de ello. Las declaraciones de Özay sorprendieron a todos, ya que de manera directa mencionó a Bahar Arduç, quien había sido su pareja en el pasado. La actriz, visiblemente molesta por los rumores que circulaban sobre la relación de Sangu con Arduç, se desahogó públicamente y no tuvo problemas en desafiar a Sangu, diciendo, «Te quitaré a Bahar. Nadie puede robarme lo que me pertenece». Este tipo de comentarios, tan fuertes y cargados de emoción, generaron un gran revuelo no solo entre los fanáticos de estos actores, sino también en la prensa sensacionalista que rápidamente recogió la noticia. Para entender mejor esta situación, es importante recordar la relación de Gül Özay y Bahar Arduç, que fue uno de los temas más comentados en la prensa del corazón turca durante un largo periodo. La relación de ambos actores fue un tema recurrente en todas las revistas y medios de comunicación, quienes constantemente especulaban sobre su vida amorosa. Aunque ambos actores intentaron mantener su vida privada en la sombra, los rumores sobre su relación eran imposibles de ignorar. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la historia de Gül Özay y Bahar Arduç llegó a su fin de manera inesperada. La separación de la pareja fue un shock para muchos de sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a verlos juntos en las alfombras rojas y en los sets de filmación. Tras la ruptura, comenzaron a circular una gran cantidad de rumores, algunos indicando que los motivos detrás de la separación estaban relacionados con terceras personas, lo que sembró más dudas y especulaciones en el aire. Fue entonces cuando el nombre de Hasan Sangu comenzó a aparecer en la ecuación. Según algunos rumores, Hasan Sangu había comenzado a pasar más tiempo con Bahar Arduç, lo que parecía ser un factor clave que había molestado profundamente a Gül Özay. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible relación entre Sangu y Arduç, y las tensiones entre los tres actores comenzaron a escalar. Gül Özay, aparentemente muy afectada por esta cercanía, no tardó en manifestar sus sentimientos. En una entrevista pública, dijo, «Bahar era una persona muy valiosa para mí, y nunca aceptaré que alguien más ocupe ese lugar en su vida. Me molesta mucho que Hasan pase tanto tiempo con él». Estas palabras claramente reflejan la frustración de Özay, quien parecía no querer aceptar la nueva relación entre Sangu y Arduç, o al menos la cercanía entre ambos. Por supuesto, Hasan Sangu no tardó en responder a las acusaciones de Gül Özay. En un gesto de serenidad, Sangu optó por hablar a través de sus redes sociales, dejando claro que sus relaciones con los demás actores, incluida Bahar Arduç, eran completamente profesionales. En su mensaje, Sangu aseguró que estaba profundamente triste por las declaraciones de Özay, pero que no iba a involucrarse en los problemas personales de nadie. «Entre Bahar y yo solo existe una relación profesional. No tengo que rendir cuentas a nadie sobre mi vida personal, y no voy a involucrarme en disputas ajenas», expresó Hasan Sangu, con una postura firme y clara, tratando de cerrar el tema y evitando seguir alimentando el conflicto. Sin embargo, muchos de sus seguidores, y algunos medios de comunicación, interpretaron sus palabras como una forma de evadir la confrontación y el conflicto, lo que generó una mayor división de opiniones sobre el tema.
Por otro lado, Bararduk ha optado por no comentar nada públicamente sobre este conflicto. A pesar de que su nombre está en el centro de la disputa, Arduk ha decidido mantenerse en silencio, eludiendo las preguntas sobre su relación con Gulo Sai y Sinsangu. Fuentes cercanas al actor han afirmado que Arduk no está contento con la situación, pero prefiere evitar involucrarse en este tipo de conflictos. Sobre todo porque su prioridad en estos momentos parece ser su carrera profesional. A pesar de su silencio, se rumorea que Bararduk está bastante molesto por la tensión que se ha creado entre Gulo Sai y Sinsangu, ya que no quiere que su vida personal se convierta en el centro de atención. En varias ocasiones, se ha filtrado que Arduk ha intentado mantener su vida alejada de los escándalos públicos, concentrándose en su trabajo y en su crecimiento profesional. Aunque el impacto de las tensiones entre sus colegas podría ser difícil de evitar. Uno de los aspectos más interesantes de este conflicto es cómo podría afectar la carrera profesional de los tres actores. En el mundo del entretenimiento, las rivalidades y las disputas personales pueden tener consecuencias significativas, tanto para la imagen pública como para las oportunidades laborales. En este caso, el enfrentamiento entre Gulo Sai y Sinsangu podría influir en sus futuras colaboraciones en proyectos conjuntos, ya que los productores y directores de televisión suelen ser cautelosos a la hora de trabajar con actores que tienen conflictos personales notorios. Por otro lado, algunos expertos creen que, a pesar de la controversia, este tipo de enfrentamientos puede generar más atención mediática, lo que podría beneficiar a los involucrados al aumentar su visibilidad. Sin embargo, hay quienes opinan que esta situación podría poner en peligro la reputación de los actores y sus futuras carreras, especialmente si los conflictos personales se intensifican. La gran pregunta que todos se hacen es ¿qué pasará en el futuro? ¿Se calmarán las tensiones entre Gulo Sai y Sinsangu? ¿O se intensificarán aún más? Algunos seguidores creen que el tiempo resolverá la situación y que los tres actores seguirán trabajando juntos en futuros proyectos. Sin embargo, otros opinan que las disputas podrían afectar permanentemente su relación profesional y personal. Lo cierto es que este tipo de conflictos no son nuevos en la industria del entretenimiento. Las rivalidades entre actores, especialmente cuando se mezclan las relaciones personales y profesionales, son algo que ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Sin embargo, cada historia es diferente, y el desenlace de esta disputa entre Gulo Sai, Sinsangu y Bararduk aún está por verse. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva actualización sobre el mundo del entretenimiento turco. Este drama entre Gulo Sai, Sinsangu y Bararduk es solo un ejemplo de cómo las emociones y las relaciones personales pueden afectar la vida profesional de los actores. Aunque la situación es complicada, estamos seguros de que seguiréis muy de cerca cómo evoluciona este conflicto, ya que no hay duda de que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Si os ha gustado este video, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, dar un like y compartirlo con vuestros amigos. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis sobre todo lo que está ocurriendo entre estas grandes estrellas. ¿Qué opináis de las declaraciones de Gulo Sai? ¿Creéis que Sinsangu hizo bien en defenderse públicamente? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Hasta el próximo video, queridos seguidores. Nos vemos pronto con más noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Un abrazo.